En estas semanas, mientras manejabas por la ciudad, quizás hayas notado en las intersecciones principales a alguien parado y sosteniendo un cartel que decía algo como «Will trabaja por la comida» o «Sin hogar, necesito comida». Si eres como yo, te quedas sentado con una mezcla de sentimientos de lástima y de escepticismo. Te preguntas si es verdad o si mendigar en esa esquina es su trabajo. Cuando era estudiante universitario en una pequeña ciudad, fui abordado por un hombre desamparado mientras que caminaba una tarde por el centro. Su vestimenta era vieja y su aliento tenía un desalentador olor a alcohol. Me pidió $1. Como estudiante universitario, haber tenido $1 en mi bolsillo hubiera sido un milagro menor. Le dije, escuche, tengo algo mejor que dinero para usted. Se vio interesado, por lo tanto proseguí a compartirle una clara presentación del Evangelio. Siguió cada palabra e hizo algunas preguntas. Luego de 20 minutos o más, le pregunté si le gustaría volverse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Con lágrimas en los ojos, dijo sí. Pensé que se lo haría más difícil para él. Por lo tanto, le pregunté si se arrodillaría conmigo en la vereda para orar. Para mi asombro, él dijo, sí, lo haré. A plena luz del día, con personas caminando a nuestro alrededor, nos arrodillamos y lo guié en una oración para recibir a Cristo. ¡Qué momento tan maravilloso! No podía esperar llegar hasta mi dormitorio y contar la increíble historia de la conversión a Cristo de este hombre. Después que oramos, nos paramos y él dijo, «Ahora sobre ese $1, ¿puedes darme algo de dinero?» Le dije, «Tú sabes, yo tampoco tengo nada de dinero, pero hay una misión aquí cerca que te ayudará a ponerte en pie y a comenzar una nueva vida». Él dijo, «¿Quieres decir que no me vas a dar nada de dinero?» Le contesté, «No tengo nada». Para mi completo asombro, me maldijo, dio media vuelta y se alejó. Solo se detuvo para darse vuelta otra vez y gritarme obscenidades y otras cosas irrepetibles. Estaba pasmado. Todo había sido un show. El hombre era un artista de la conversión. Ni hablar de las veces en las que habrá sido salvo. Esta mañana, quiero enfocar tu atención en la conversión de un mendigo. Esta vez, sin embargo, no es un truco o un show, sino que es real. Es la historia de un hombre que se encontraba en una desesperante necesidad y está a punto de recibir algo completamente diferente a lo que estaba pidiendo. Vamos a ver el ministerio de la sanidad milagrosa de Pedro y Juan. La historia del mendigo comienza en el capítulo 3 del libro de los Hechos y se abre camino hasta la mitad del capítulo 4. De hecho, será a los pies de la conversión de este mendigo cuando comenzará la persecución de los líderes de la iglesia primitiva. Vamos a ver el alimento físico del mendigo. Veremos primero el alimento físico de este mendigo. Observa los versículos 1 y 2 de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículos 1 y 2, por favor, busca en tu Biblia. Dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En solo un versículo, el versículo 2, descubrimos varias cosas sobre el mismo mendigo. Primero que nada, observa que Lucas nos dice que este mendigo era cojo desde el vientre de su madre. En otras palabras, nació rengo. Si saltas al versículo 7, Lucas el doctor nos da en realidad una visión médica a través del uso de un término médico. Él dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La palabra afirmaron significa literalmente enchufaron. Hipócrates utilizó la misma palabra para describir una condición de parálisis en los pies y tobillos. Ahora, el hecho que este hombre fue milagrosamente sanado ha creado movimientos y ministerios a lo largo del último siglo que prometen sanidades físicas como parte de la voluntad de Dios
para los que son fieles. Además, hay un montón de hombres que desfilan como conducto de este especial poder de sanidad. Por lo tanto, quiero detenerme en este punto y proveer de una respuesta bíblica. Esto no es solo para aquellos que están escuchando hoy, sino también para muchas personas de esos movimientos, quienes a la larga se sentirán descorazonados y desilusionados, simplemente porque todos nos enfermamos y a la larga todos moriremos. Y ninguno, a no ser por accidentes, ha muerto sin una enfermedad o teniendo algo relacionado con la salud. Vamos a ver algunas advertencias relacionadas a los sanadores milagrosos contemporáneos. Permítame, por favor, darle algunas advertencias sobre estos sanadores milagrosos contemporáneos de este siglo, de este tiempo. Primero, el milagroso don de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. Una advertencia es la comprensión que el milagroso don de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12, Pablo dice esto. Por favor, busquen su Biblia. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así como un profeta del Antiguo Testamento era autenticado a través de la profecía de milagros, poder y fuego descendiendo del cielo, así la era del Nuevo Testamento se inició con apóstoles que fueron autenticados por sus poderes delegados por Cristo para realizar sanidades. Ninguno que haya visto a Elías subir hacia el cielo en una carroza de fuego hubiese dicho: «¡Hey! Yo también debo ser capaz de ir al cielo de la misma manera. De lo contrario, Dios no sería justo». Ninguno. Ninguno que haya visto el rostro resplandeciente de Moisés luego de haber estado en la presencia de la gloria de Dios hubiese ido a un espejo y dicho: «¿Por qué mi rostro no puede resplandecer así?». La verdad es que el cuerpo de la Iglesia del Nuevo Testamento tampoco experimentó las cosas que experimentaron los apóstoles, ni realizaron los milagros que los apóstoles realizaron. Mira en Hechos, capítulo 2, versículo 43. «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». John MacArthur hace una importante distinción cuando escribe: «Al contrario de muchas de las enseñanzas de hoy en día, la iglesia primitiva no fue una iglesia hacedora de milagros. En cambio, era una iglesia con apóstoles que hacían milagros. El don de sanidad en la iglesia primitiva fue limitado a los apóstoles y a sus compañeros más cercanos en el ministerio». Estoy mencionando algunas advertencias sobre los sanadores milagrosos contemporáneos. En primer lugar, dije que el milagroso don de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. En segundo lugar, mientras que la iglesia, como se describe en Hechos, se desarrollaba, el ministerio de los milagros de los apóstoles decrecía. ¿Escuchó bien esto? Una segunda advertencia es que mientras que la iglesia descripta en Hechos se iba desarrollando, el ministerio de los milagros de los apóstoles decrecía. Solo un punto necesita ser probado con tanta frecuencia. Al final, los apóstoles fueron tan renombrados por sus poderes milagrosos que el despliegue de poder que probaba que sus misiones provenían en realidad de parte de Dios se tornaron cada vez menos importante. Eso explica por qué Pablo no sanó a Trófimo, sino que lo dejó enfermo en Mileto, como se nos cuenta en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 20 en su última parte. Epafrodito casi muere mientras trabajaba con Pablo, según lo registrado en Filipenses capítulo 2, versículo 27. Y ¿no es extraño que Timoteo haya sufrido de algún desorden intestinal o digestivo? Él se había abstenido de beber cualquier cosa sino solamente agua, debido a su interés por su integridad y su ministerio. Pablo le tuvo que decir que bebiera un poco de vino a causa de su estómago, en 2 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Podríamos decir: «Vamos, Pablo, ¿por qué no lo sanaste?».
Mientras que avanza el registro de las Escrituras, el ministerio de sanidad de los apóstoles decrece. Otra advertencia es que las ilustraciones de los milagros en el libro de los Hechos no fueron principalmente para sanar al afligido, sino para afirmar a los apóstoles y sus mensajes. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 deja bien en claro que las señales de confirmación eran los prodigios y milagros que fueron realizados a través de los apóstoles mientras establecían la nueva dispensación de la Iglesia. Desde aquella milagrosa era de confirmación, hemos estado construyendo sobre los fundamentos de los apóstoles. Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, nos dice que después del ascenso del Señor, los apóstoles salieron y predicaron en todas partes, mientras que el Señor obraba en ellos, y confirmaron la palabra con señales que proseguían. En Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19, Pablo registra que él predicaba el Evangelio como los apóstoles a los gentiles con señales y prodigios. Los apóstoles fueron parte de una era milagrosa de afirmación del poder de Dios a través de esta nueva comunidad llamada Iglesia, y de una nueva dispensación llamada Gracia, y de una nueva teología llamada el Nuevo Testamento. Si los apóstoles sanaban a las personas solamente porque estaban enfermos, ellos hubieran sido hombres realmente muy crueles. Pedro y Juan deberían haber curado a cada persona discapacitada de Jerusalén, a cada persona enferma, a cada hombre o mujer que se estaba muriendo, pero no lo hicieron. ¿Por qué no? Porque había un propósito divino detrás de cada despliegue de poder. Era una prueba de su mandato apostólico de parte de Dios. Puedes decir, Steven, ¿por qué tomar tiempo para exponer este tema? ¿Tienes miedo de lo milagroso? No, absolutamente no. Pero tengo miedo por ti y quiero advertirte, así como Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso a que cuidaran a su rebaño, según Hechos capítulo 20, porque falsos maestros y engañadores vendrían y sacarían ventaja de ellos en el nombre de Cristo. Pero permíteme darte un par de principios más. Dijimos, en primer lugar, que el milagroso don de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. Dijimos que mientras que la Iglesia, como se describe en Hechos, se desarrollaba, el ministerio de los milagros de los apóstoles decrecía. En tercer lugar, dijimos que las ilustraciones de los milagros en el libro de los Hechos no fueron principalmente para sanar al afligido, sino para afirmar a los apóstoles y sus mensajes. Quiero decirte algo más. La habilidad de Satanás para imitar los milagros de sanidad requiere un pensamiento crítico entre los cristianos de hoy. Es así. La habilidad de Satanás para imitar los milagros de sanidad requiere de un pensamiento crítico entre los cristianos de hoy en día. ¿Sabías que Satanás y sus huestes demoníacas pueden imitar sanidades y milagros? Ellos no solo las realizan bajo el nombre de religiones falsas, sino que en América la mayoría de esto se realiza bajo la apariencia del cristianismo. El Señor mismo advirtió en Marcos, capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice la palabra de Dios, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si alguna vez te has preguntado cómo la población del planeta Tierra se podría unir para finalmente seguirlo, Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿significa esto que Dios no realiza milagros de sanidad en la actualidad? ¿Significa eso que nosotros no deberíamos orar por la sanidad de aquellos que queremos? Oh, no, absolutamente no.
Dios hace milagros. Pero quiero darte un principio más. Mientras que el plan de Dios en la actualidad puede incluir milagros de sanidades, los sanadores milagrosos ya no son parte de su plan. ¿Has escuchado esto? Toma nota, por favor. El próximo principio es que mientras que el plan de Dios en la actualidad puede incluir milagros de sanidades, los sanadores milagrosos ya no son parte de su plan. Dios puede escoger sanar y puede escoger no hacerlo. Finalmente obra su plan para nuestras vidas, y su plan es perfecto. Quiero que escuches lo que yo llamaría un milagro de sanidad. No hay ninguna oración de fe para esta sanidad y ni siquiera hay nadie orando por este hombre que fue sanado. Él no esperaba la sanidad y en realidad estaba en el proceso de predicar que Dios no garantiza la sanidad para sus hijos, que solo Dios tiene el derecho soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud. El pastor Miller fue afligido por un virus que afectó sus cuerdas vocales. El virus dañó irreparablemente su voz, de manera tal que fue imposibilitado para hablar más allá que a través de un ronco susurro. Perdió su habilidad para pastorear, renunció a su iglesia y pasó 3 años fuera del ministerio. Su clase del auditorio de su iglesia lo invitó para que les hablara, pero él se negó. Ellos insistieron, diciendo que le pondrían un micrófono de solapa justo debajo de su boca, de manera tal que pudiera ser amplificado y oído. Él aceptó, y en el proceso de explicar correctamente que los cristianos no tienen el derecho a una salud física, Dios decidió soberanamente glorificarlo a Él mismo. Enfocándonos en que su familia nos ha dado el permiso para escuchar esta porción de su grabación, escuchemos lo que sucedió en el auditorio de esta clase de escuela dominical, en donde este hombre una vez había predicado fielmente la palabra de Dios. Esto es lo que ocurrió. Decir que todas las personas siempre serán sanadas porque Jesús murió en la cruz es una mala interpretación de las Escrituras. No es verdad. No va a funcionar, decía él. Isaías capítulo 53 no habla sobre la sanidad física. Lo siento, ese no es el contexto. Y marcar que lo es produce una mala interpretación de la Escritura. Eso es incorrecto. Por otro lado, decir que ya que no tenemos nada más después del libro de los Hechos, que los milagros terminaron en el libro de los Hechos y que nunca volverán a ocurrir otra vez, es también incorrecto. Porque de esta manera han puesto a Dios en una caja y Él no quiere estar dentro de la caja. Por lo tanto, el salmista dice: bendice, oh alma mía, a Jehová. Uno de sus beneficios es que ha curado todas mis dolencias. Y en el versículo 4 dice: y Él redime mi vida del abismo. La voz del pastor Miller de repente comienza a retornar en la palabra abismo. Ahora me encanta ese versículo. He tenido y ustedes han tenido en tiempos pasados experiencias en el abismo. El pastor Miller duda cuando su voz comienza a retornar completamente. Y continúa hablando diciendo: todos hemos tenido momentos en los cuales nuestras vidas parecían estar en un abismo, en una tumba, y no teníamos ninguna respuesta desde el hoyo en el que nos encontrábamos. El pastor Miller, con lágrimas, pero con su voz normal, continúa adelante. En este momento, no entiendo esto. No estoy muy seguro de lo que debo decir o hacer. Parece gracioso decirlo. Me quedé sin palabras. Increíble, maravilloso, irrefutable, innegable. Él no lo estaba pidiendo. No había procurado la fe para esto. Dios simplemente lo hizo y trajo la gloria solamente para Él, para Dios mismo. ¡Qué tremendo! Quiero, antes de terminar esta sección, repasar estos principios que estuve mencionando, estas advertencias relacionadas a los sanadores milagrosos contemporáneos. Dije en primer lugar que el milagroso don de sanidad fue demostrado solamente a través de los apóstoles. Después mencioné que mientras que la iglesia, como se describe en Hechos, se desarrollaba, el ministerio de los milagros de los apóstoles decrecía.
En tercer lugar, las ilustraciones de los milagros en el libro de los Hechos no fueron principalmente para sanar al afligido, sino para afirmar a los apóstoles y sus mensajes. En cuarto lugar, la habilidad de Satanás para imitar los milagros de sanidad requiere un pensamiento crítico entre los cristianos de hoy. Por último, mientras que el plan de Dios en la actualidad puede incluir milagros de sanidades, los sanadores milagrosos ya no son parte de su plan. Pero continuemos adelante. Vamos a ver la lamentable petición del mendigo. Ahora regresemos a la historia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Por favor. Hay una cosa más que quiero que sepas del versículo 2. Leemos que el mendigo era puesto cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos informa que esta puerta del templo en particular era impresionante. Estaba hecha de bronce corinto y enchapada de oro y plata. La puerta era tan pesada que se necesitaban 20 hombres para cerrarla. Se escribió que cuando la luz del sol brillaba sobre esta puerta, brillaba con una belleza espectacular. ¿No es irónico que algo tan impresionante, precioso, fuera el puesto diario de alguien tan sucio, patético y desesperanzado? Es irónico esto. Esa hermosa puerta guiaba desde la corte de los gentiles hacia la corte de las mujeres. Creo que este hombre era inteligente. Quizás él pensó que provocaría más lástima sobre las mujeres que sobre los hombres. También pienso que es significativo que de todos los lugares en donde podía haber mendigado en Jerusalén, escogió el templo. Estaba esperando que en la misericordia de aquellos que tenían dinero para darle a Dios, le pudieran dar algo seguramente para él. Habiendo crecido alrededor del centro militar, en el centro de Norfolk, Virginia, nos permitió a nosotros niños misioneros la oportunidad de explorar cada rincón y cada hendidura de la pequeña área del centro de la ciudad. Mientras que las calles no eran necesariamente más limpias en ese entonces, eran bastantes más seguras. Nunca olvidaré a un viejo mendigo que estaba siempre sentado en el mismo lugar, en la vereda, en los últimos escalones de una gran tienda. Tenía muñones por piernas y estaba siempre sentado sobre una tabla larga con ruedas sobre la cual se desplazaba. Siempre sonreía a las personas. Había veces que yo ponía todo lo que tenía dentro de su taza de acero inoxidable. Probablemente eran algunos centavos. Él respondería con una amplia sonrisa y un gran «Gracias, muchas gracias, señor». Él dependía completamente de la lástima de los compradores que iban al centro y de los niños pequeños como yo, quienes íbamos a la tienda con dinero para gastar. Seguramente aquellos que tenían dinero para gastar le podrían dar algo a él. Entonces, aquí se sienta este mendigo según el versículo 2, gritándoles a todos los que entraban al templo: una limosna para un hombre cojo, una limosna para un pobre mendigo, por favor. Ahora, observemos desde el versículo 3 al 10 de Hechos capítulo 3. Dice la palabra de Dios: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O fueron enchufados, fueron unidos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando. ¿A quién? ¿A Pedro? No, a Dios, dice la palabra de Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
¿Puedes imaginarte esta escena? Este hombre cojo está caminando y saltando. No solo este milagro involucra la creación de músculos y la unión de los huesos y de los tendones y la regeneración de la memoria de los músculos en el cerebro, sino que es capaz de caminar inmediatamente. A un niño le lleva 2 años aprender a caminar. Y para muchos de nosotros que somos padres, nos gustaría que tomara más tiempo. Lleva aún más tiempo aprender a correr y a saltar. Él está haciendo todo esto junto y en el templo. Hombres con caras largas están realizando largas oraciones. Las personas se están por mover al finalizar sus tareas ceremoniales, cuando de repente ellos ven movimiento. La cabeza de este hombre había aparecido sobre las cabezas de todos los demás. Él está riendo y saltando, aparentemente con un aleluya o un uyuja, una antigua palabra hebrea, y unas personas se quedaron mirándolo. El asombro se esparció por todo el templo. ¡Ey! Este es el mendigo cojo. Él no ha caminado en 40 años, no puede ser. Luego, con este hombre agarrado del brazo de Pedro como una ilustración viva, Pedro comienza a predicar. En los próximos versículos explica que este hombre es en realidad una ilustración del poder de Jesucristo, el Mesías. Pedro explica que Cristo tiene un reino que vendrá un día a la tierra y que en ese reino, ¿adivinen qué fue lo que declararon los profetas? Isaías capítulo 35 versículo 6 nos dice: entonces el cojo saltará como un ciervo. Este hombre es una ilustración de lo que será en el reino. Tú también serás parte de esto si recibes ahora al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Imagínate predicar mientras que el sabor anticipado de esa promesa danza a tu alrededor todo el tiempo. Déjame sacar algunas aplicaciones de la historia de este mendigo ya para ir terminando. Primero, así como la condición del mendigo, nuestra situación se encuentra desvalidamente lisiada, incapaz de caminar espiritualmente. Quiero hacer un paralelismo entre el mendigo y nosotros. Por ejemplo, el mendigo fue nacido físicamente cojo. Nosotros fuimos nacidos espiritualmente lisiados. El mendigo fue pobre, incapaz de sobrevivir sin la ayuda de los demás. Nosotros somos insolventes, incapaces de vivir para siempre sin la ayuda de Cristo. El mendigo fue encontrado fuera del lugar de adoración. Nosotros somos separados de Dios sin importar cuán cerca esté la puerta. Aquel mendigo fue totalmente sanado por la gracia de Dios. Nosotros somos traídos a la vida por gracia a través de la fe puesta en Dios. Pero no solo como la condición del mendigo, nuestra situación se encuentra desvalidamente lisiada e incapaz de caminar espiritualmente, sino que en segundo lugar, así como la sanidad del mendigo, nuestra sanidad espiritual está disponible para aquellos que simplemente la pidan. La cura en realidad depende sobre aquello que estás pidiendo. De hecho, toda la humanidad está hambrienta, sedienta y en gran necesidad. ¿De qué fuente tratarás de beber para satisfacerte? ¿Beberás de la fuente de la sensualidad, del negocio, del materialismo, del poder, de la popularidad, de la filantropía? Todas ellas te dejarán sediento de otro sorbo. Solo Jesucristo puede satisfacer de verdad. Permíteme leer una historia de Chuck Swindoll titulada Ven antes del invierno. Dice así: él era una admisión de rutina para el hospital, un caso de caridad 1 en 300, un vagabundo de algún barrio pobre de Nueva York con la garganta cortada. Los detalles de lo que había sucedido en la madrugada de esa fría mañana de invierno eran confusos. La enfermera probablemente no le prestó atención. Ella había visto a miles y estaba segura que iba a ver a muchos más. ¿Hubiera hecho la diferencia si ella y aquellos que lo trataron hubiesen sabido quién era él? Probablemente sí.
Su pasado reciente era la antítesis de sus primeros años. Había alcanzado el callejón sin salida de una vida increíble, pero todo eso había terminado. Era uno entre tantos. Como el resto, él solo vivía para beber. Su salud se había ido y estaba hambriento. En esa helada mañana de enero, antes de que el sol haya trepado sobre el cielo de Nueva York, el armazón de un hombre que parecía el doble de su edad se tambaleó sobre el lavabo y cayó. La palangana se volcó y se hizo añicos. Fue encontrado yaciendo sobre un coche destartalado, desnudo y sangrando por una profunda cuchillada en su garganta. Su frente se encontraba seriamente golpeada y estaba semiconsciente. Un doctor fue llamado. Ninguno en especial recuerda esto en el hospital. Usó un poco de hilo negro para coser, que encontró a alguien para suturar la herida. Eso funcionaría. Todo ese tiempo el vagabundo mendigó para beber. El hombre compartió el resto de una botella de ron para calmar sus nervios. Fue arrojado en un furgón policial y llevado al hospital, en donde languidecería incapaz de comer durante 3 días y en donde moriría. Así permaneció anónimo. Cuando desecharon todas sus pertenencias, encontraron un gastado y sucio saco con 38 centavos en su bolsillo y un trozo de papel en el otro. Todos sus bienes terrenales estaban allí. Las monedas suficientes como para otro trago y solo 5 palabras que decían: queridos amigos y corazones tiernos. Casi como las palabras de una canción, pensó alguno. Fue entonces cuando vino alguien capaz de identificarlo y dar una respuesta a por qué en el mundo un olvidado llevaría consigo en su bolsillo una línea de una poesía. Quizás aún creía que las tenía. Quizás ese abandonado con el cuerpo de un vagabundo aún tenía el corazón de un genio. Alguna vez, mucho antes de su trágica muerte, él había escrito canciones que hicieron cantar literalmente al mundo entero. Canciones como Oh Susana y 200 más que se han tornado en raíces profundas para la rica herencia estadounidense. Gracias a Stephen Foster, quien al momento de su muerte ninguno lo conocía y por el cual ninguno se preocupó. Mi amigo, si no has recibido el gratuito regalo de la vida eterna ofrecido a los mendigos que llamaban al Señor Jesucristo, no importa cuán exitoso, cuán dinámico o cuán adinerado seas, un día, si no es en la tierra, será en la eternidad. Todo echará alas y se irá volando. Y durante todos los eones del juicio eterno serás olvidado. Tu vida malgastada, solo otro transeúnte que tomó el camino ancho que lleva a la destrucción. Sin embargo, como nos dice Juan en su capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En tercer lugar, la tercera aplicación que quiero mostrar es no solamente que, como la condición del mendigo, nuestra situación se encuentra desvalidamente lisiada e incapaz de caminar espiritualmente, no solo como la sanidad del mendigo, nuestra sanidad espiritual está disponible para aquellos que simplemente la pidan, sino que también, en tercer lugar, la tercera aplicación es que, así como el compromiso del mendigo, nuestra responsabilidad ante el regalo gratuito de Dios debería ser un testimonio público. Amo esto de todo corazón. Observa el capítulo 4, versículos 13 y 14 de el libro de Hechos, por favor. Dice la Biblia: entonces, viendo los líderes religiosos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El hombre cojo
Debía haber estado aún con la vestimenta de la calle, pero los religiosos líderes lo reconocieron. Habían pasado por al lado de él cada vez que entraban y salían. Algunos de ellos quizás hayan puesto algunas monedas en su taza de acero inoxidable. Ahora, aquí está él parado. Me imagino que todavía estaría saltando allí. Puedo verlo sonriendo de oreja a oreja mientras estaba ahí parado. Ellos también lo reconocieron. Pudo haber dicho: «¡Hey, amigos! ¿Pueden creer esto? ¿No es bueno el Hijo de Dios?». Y ellos no podían responder. Warren Wiersbe escribió de esta manera: «Ahora que este hombre se podía parar, no había dudas sobre dónde se encontraba parado». Puede ser para todos nosotros también, los que hemos sido rescatados del suburbio desesperanzado del pecado y hemos sido puestos bajo el cuidado de nuestro gran médico y por lo tanto se nos ha garantizado la fuente para nuestras almas para toda la eternidad, que podamos levantarnos para Él, nuestro Señor y Salvador. Quiero terminar en este momento. Y si todavía no has recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, si Dios estuvo hablándote durante este mensaje, y tal vez Dios durante mucho tiempo está hablándote de diferentes maneras, ¿por qué no oras a Dios en este momento y le pides perdón por tus pecados? Ora a Dios, por favor. Dile: «Señor, sé que eres mi Salvador. Estoy totalmente incapacitado para alcanzar la salvación, pero reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname. Te ruego que me des la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén».